Esta séptima jornada del torneo Sinquefield pues continúa haciendo historia porque el italoamericano Fabiano Caruana ha conseguido su séptima victoria consecutiva, por lo tanto, bueno, está en un momento dulce, está aún jugando un ajedrez de muy alto nivel y parece que va a romper todos los récords en este torneo, ¿no? En estos momentos, cuando solo quedan 3 partidas para acabar, ya la duda es preguntarnos si alguno de sus rivales de estas 3 rondas pues va a ser posible de parar a Caruana, ¿no? Vamos a ver su partida de hoy, que ha sido bastante interesante. Vasily Graf ha empezado con el peón de dama, que es más habitual en él que el peón de rey, aunque los usa alternativamente, porque por ejemplo en la primera ronda tuvo también una partida muy divertida con Magnus Carlsen, una escocesa, recuerdo, una partida muy emocionante y muy atractiva para los aficionados, ¿no? Bueno, hoy la partida ha empezado con un orden más clásico de jugadas, con el gambito de dama, con el desarrollo del alfil N7, que también, bueno, es muy frecuente para evitar líneas relacionadas con alfil G5 tras caballo F6. Lo que ya no es tan habitual quizás es el orden de jugadas que empleó el jugador francés, ¿no? Fijémonos que ha desarrollado el alfil antes del caballo y luego E3 también antes de desarrollar el caballo de F3. Parece un orden flexible, donde quieren aprovechar, las blancas pretenden aprovechar quizás ese tiempo extra de desarrollo del caballo F3. Bueno, tras enroque, otra jugada útil, como torre C1, aún no definiendo la salida del caballo de G1, y las negras han continuado con caballo D7, que ya esté preparando pues las ideas típicas, ya sea con peón por C4, con C5 o con C6, ¿no? Aquí, dentro de las diferentes alternativas que tienen las blancas, por supuesto caballo F3 es posible, es la variante principal, han elegido C5, llegando a la estructura de peones, intentando bloquear el flanco de dama. En estas estructuras, las negras buscan rápidamente un B6 y rompen toda la cadena con A5, buscando la salida del alfil por A6. Pero aquí hay un problema, y el peón se encuentra todavía en C7, lo cual provoca que jugadas como C6, el caballo tiene que reservarse a B8 y dama A4 sean interesantes, porque las blancas sostienen su peón de C6 y el desarrollo de las negras, si nos fijamos, es un poco extraño. Por ese motivo, si las negras quieren jugar con B6, parece necesario jugar previamente C6 para luego romper, pero en ese caso también pueden haber ideas para las blancas con B4, ¿no? Si A5, pues evidentemente B5 impide la ruptura en el flanco de dama, y en el caso de B6 incluso habría que calcular qué pasa con jugadas como B5, que son temáticas, para buscar la captura en C6, ya que el peón por B5 se encuentra con C6 y el caballo de D7 tiene problemas. Por estos motivos, supongo que quizá no le ha acabado de gustar estas ideas a Caruana y ha elegido caballo de 4, que por otro lado es muy interesante. Aquí, si las blancas tomaban N4, las negras están preparadas para realizar un oportuno sacrificio de peón con C5, aprovechando que el peón de C5 está débil y que la diagonal A5-E1 también presenta algunas dificultades, ya que no hay las piezas naturales para defender esta diagonal. Vasily Graf ha jugado quizá lógico con alfil D3, y aquí las negras tenían que elegir entre tomar en C3 y ya buscar las rupturas con B6, o incluso con E5 entregando un peón, y luego buscar ideas con B6 y B4 a 5 intentando minar la diagonal, aunque por supuesto las blancas parece que mantienen su peón, no pueden mantener su peón de ventaja. En lugar de esto, Caruana ha elegido mantener su caballo en E4 con F5, lo que nos lleva a una posición típica, una estructura típica de muro de piedra, de Stonewall, donde la debilidad de E5 es relativa de momento, ya que las blancas no disponen de piezas para aprovecharlo. Y a ello se ha dirigido rápidamente Vasily Graf al llevar su caballo F3, precisamente poniendo un ojo en esa casilla. Vemos que, por ejemplo, en el caso de caballo E2, las negras podían plantearse ideas con G5, jugar este tipo de estructuras, donde la debilidad de E5 no la pueden aprovechar bien las blancas, ya que su desarrollo de piezas no está precisamente dirigido al control de esa casilla. Bueno, con caballo F3
parecía razonable para las negras en este momento jugar algo con G5 y alfil G3, caballo por G3. Y tras H por G3, incluso G4 podía ser interesante, antes de que las blancas efectúen G4, que podría causar problemas a las negras por la presión sobre H7. Era una línea interesante que permitía a las negras conseguir la pareja de alfiles, pero en lugar de ello, Caruana ha jugado más clásico y simplemente ha preparado con C6 pues las ideas temáticas de rupturas en el flanco de dama. Esto ha permitido a Bashila Graf en un principio ocupar el centro, ahí ocupar la casilla de 5, y rápidamente el jugador italiano ha dirigido sus piezas hacia el control de esa casilla. La posición, la verdad es que parecía más cómoda. Tras unas jugadas naturales, el blanco parecía que estaba controlando bien el centro, es decir, el caballo de E2 disponía de casillas en D4 o F4 cuando los peones se desaparecieran, y en estos momentos una jugada natural parecía enrocar. Aparentemente está bien controlado el ataque de las negras. Si peón por D4, las blancas pueden tomar de caballo, haciéndose fuertes, y jugadas como F4 se encuentran con alfil por E4 si es necesario, aunque la posición es complicada. Por otro lado, si jugadas como F4 no son posibles, peón por E5 y el caballo está tocando en F4. Y si las negras continúan con alfil D7, quizás sea interesante cambiar y ahora buscar ideas ya sea con dama 4D4 o con la colocación del caballo en las casillas D4 o F4. También a largo plazo las blancas pueden plantearse un F3. Pero aquí nos sorprendió a todos el jugador francés con una jugada increíble, dama A4, que de repente le supuso un montón de problemas. Al descuidar el enroque, las negras disponían de dos ideas muy interesantes. Dama G6 tocando G2, ya que enroque tiene problemas por caballo D2. O, bueno, como es el caso de la partida, dama H4, que de repente pone en duda la idea blanca de Bashila Graf. Con dama H4 las negras evidentemente van a hacer la entrada en F2. Fijémonos que también encaran la dama de A4 en la cuarta fila, lo cual le ha traído muchos problemas al jugador francés, como luego veremos. Y por otro lado, con enroque, las negras disponen de varias ideas interesantes, ya sea con caballo de 2, ya sea con F4. Y de repente parece, o incluso caballo G5, de repente parece que las blancas no están del todo coordinadas. Enroque parecía un mal menor, y en lugar de ello, Bashila Graf tomó otra decisión muy arriesgada con G3. G3 debilita gravemente las casillas blancas y ahora sí que la iniciativa ya pasa definitivamente al lado de las negras tras dama G4, ¿no? Amenazando dama F3. Vemos que ahora el enroque no es posible por ideas como caballo G5 y de repente el rey tiene unos problemas terribles por culpa de las casillas blancas. Y también vemos los trucos tácticos relacionados con la indefensión de la cuarta fila, ¿no? Ya que peón por E5 no es posible por caballo por F2 o por caballo por C5 con una idea parecida. Entonces, esto provocó que Bashila Graf gastara mucho tiempo buscando defensas y finalmente se decantara por sacrificar un peón huyendo con el rey hacia el otro lado. Caruana no desaprovechó la oportunidad, simplemente capturan el peón de ventaja y una posición superior. Encima vemos que la clavada continúa siendo desagradable, el rey en C3 se encuentra en una posición en el centro del tablero incómoda. Y en una posición difícil, Bashila Graf busca una idea, un recurso defensivo relacionado con la entrada de dama C7. Aquí en este momento las negras tenían varias ideas disponibles. Una podía ser caballo G5 para ir por E6 o por E4, a la vez que amenazamos un E4 que tocaría las dos piezas menores blancas, el caballo de E2 y el alfil de D3 con graves problemas. Pero dama G5 utilizada por Caruana también es muy efectiva, simplemente se controla el acceso a la casilla de 8 y de este modo a dama C7 las negras están preparadas para responder con torre de 7 si es necesario y esta dama tampoco tiene mucho futuro.
Las blancas buscaron habilitar casillas a su caballo con la captura en E5. Vemos que no es posible ahora capturar por F4, pero evidentemente las negras recuperan el peón con el traslado de su dama, ¿no? El rey, si nos fijamos, las negras mantienen su peón de ventaja. El rey blanco continúa en una posición muy incómoda. Y ahora las negras, el rey está además anclado a la defensa del alfil de D3 y las negras tienen en mente la ruptura B6 como eje principal para crear amenazas directas sobre el rey blanco, ¿no? Y así sucedió. Tras B3, una jugada que busca el refugio de dar un aire al rey, las negras rápidamente abren la posición con B6. La siguiente secuencia es forzada. Tras B6 C5, vemos que se va abriendo el juego y a caballo D5 la más simple y efectiva jugada, que es alfil B7. Con este movimiento se amenazan peón por B6, caballo por D3, D4, dama F6 y todo al módico precio de nada, es decir, las negras ni siquiera han entregado un peón. La posición negra blanca ya está perdida y aquí Bashir Lagrave, en un intento desesperado, buscó complicaciones con un peón en A7, ¿no? D4 es la jugada lógica, abre el alfil a la torre de H1, peón por D4 y quizás aquí se complicó un poco la vida a Caruana porque era más sencillo aparentemente tomar en D4 y tras la captura de caballo D4 capturar la torre de H1. Vemos que si la torre captura en H1, caballo por D3 es muy efectivo por el jaque N4. Por otro lado, también se puede hacer un poco al revés, es decir, tras caballo por D4, comer en D3 primero. De este modo evitamos líneas con dama D5 jaque. Y si las blancas capturan en D3, simplemente alfil H1, renovando la amenaza de dama E4 jaque en el caso de la captura. No se ve ninguna compensación ni ninguna amenaza, el rey sigue expuesto en el centro y las negras tienen una torre de ventaja. Caruana eligió un camino un poco más complicado, aunque también es ganador, tomando primero en D3 directamente en H1. Evidentemente, si las blancas capturan H1, dama E4 es una transposición a la variante expuesta anteriormente, pero aquí Bashir Lagrave encontró otra idea que, como veremos, busca mantener sus peones en D4 y A7, intentando revalorizar su peón de A7. Ahora con alfil C6, las negras ya amenazan capturar en B5. Al capturar el caballo, los peones de A7 y D4 no se pueden defender a la vez. Y esto provocó que el jugador francés sacrificara el de D4 en busca de mantener su peón de A7 con alguna opción. Es una posición curiosa, ¿no? Torre de ventaja, pero el peón de A7 y la activa posición del rey blanco dan alguna opción extraña en el final. Bueno, tras pensar un poquito, la jugada lógica, torre B8, según los módulos parece ser que cualquier sacrificio de torre en B8 acaba ganando también, pero es lógico que no, es una variante muy larga y forzada que no vale la pena calcular cuando tienes una torre de ventaja y no es necesaria, ¿no? Pero bueno, es igualmente ganadora. Dama con torre de 8 se amenaza torre de 5, esto forza dama B6, torre de 5 jaque, y aquí las blancas tomaron el último recurso con rey A6. La alternativa era tapar en C5. Tras el cambio de todas las piezas, el final debería estar perdido para las blancas, pero la verdad es que no es fácil. Fijémonos que el rey está muy cerca de los peones y ayuda a su avance. Supongo que en esta posición torre C5, dama C5, las negras tienen otras alternativas, como es dama D3 jaque o dama D7 jaque, que también resultan ganadoras, o incluso la más fácil, que puede ser torre D7, con idea de ir a capturar el peón de A7. En su lugar, Bashir Lagrave eligió rey A6 y nos sorprendió a todos con un nuevo sacrificio de dama. Aquí vemos que si las blancas juegan torre C6, las negras ganan fácilmente la partida.
por lo cual Basile Graf eligió A5, llegando a una posición curiosa, sacrificando la dama. En este momento, aparte de dama de 3 jaque, también parece ganador torre por B6, dama por F2, ya que las blancas no pueden progresar con los peones, debido a que B7 se encuentra con que las negras toman el peón D7. Pero en lugar de tomar inmediatamente, Caruana prefirió dar 2 jaques y las blancas abandonaron, ya que tras rey A6, torre por B6, dama por D3 es fácilmente ganador, debido a que B7 falla por dama A4 y dama por A7, y rey B7 falla por otra variante revertida como dama E4 jaque, hay dama de 5 jaques y torre C6, torre C8 es elegante para acabar esta bonita partida. Bueno, espero que se lo hayan pasado bien con esta ronda, con las victorias de hoy de Carlsen y Caruana. Y bueno, veremos hasta dónde es capaz de llegar el jugador italiano en este torneo, que nos tiene a todos realmente asombrados por el resultado que está consiguiendo. Y bueno, les invito a seguir mañana los comentarios de la octava ronda del torneo a través de este canal. Buenas noches a todos.